Estamos en la serie del Padre Nuestro. Es parte del Sermón del Monte, por supuesto. Y llegamos hoy a la siguiente petición, a la tercera petición, que es hágase tu voluntad. Y ese es el título del sermón. Hágase tu voluntad. Se encuentra allí en Mateo 6:10. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Este es un tema sumamente amplio también. Aquí pudiéramos tener otra serie de sermones sobre la voluntad de Dios. Así que, así como hace 8 días, vamos a hacer un sobrevuelo muy rápido de lo que significa e implica esta petición. Muchas personas quieren y tienen el deseo de hacer la voluntad de Dios y preguntan cómo puedo hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para cumplir la voluntad de Dios? Y esa es una buena pregunta después de todo. Otras personas también, dependiendo de las circunstancias, dicen cómo aceptar la voluntad de Dios en medio de estas circunstancias tan adversas, ¿no es cierto? En medio de una guerra, en medio de un desastre, en medio de una enfermedad. ¿Cómo poder aceptar la voluntad de Dios para mi vida? Este tema de la voluntad de Dios en realidad es sumamente amplio y complejo a la vez. Pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de desarrollarlo y vamos a tratar de ser lo más precisos posible. Nos encontramos en una serie donde nuestro Señor, al tratar de explicar lo que es vivir una vida de justicia, nos enseña a orar. Como hemos visto, esta oración tiene dos grandes divisiones. Una se enfoca en Dios, su gloria, su reino, su voluntad, y la otra se enfoca en nuestra necesidad de provisión, perdón y protección. En la primera parte predomina el pronombre tú, ¿recuerdan? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. En la segunda, el pronombre nuestro. El pan nuestro de cada día perdona nuestras deudas y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto, como vimos, la primera vez que entramos al Padre Nuestro, este orden tiene mucha importancia, ¿verdad? Bastante. En realidad, el énfasis de la oración recae no tanto sobre nosotros, sino sobre aquel a quien estamos dirigiendo. Lo primero que vimos en esta oración es recogimiento, autorreflexión, estar conscientes ante quién nos estamos acercando. Eso es lo primero. Dijimos dos cosas principalmente acerca de este Dios al cual nos acercamos, que Él es un Dios alto y sublime, aparte de toda su creación, con todos sus atributos, pero ese mismo Dios es nuestro Padre en Jesucristo. El solo hecho de pensar ante quién estamos nos conduce inevitablemente a la adoración, lo cual es el propósito en sí mismo de la oración, a santificar su nombre. Siempre que nos acercamos a Él en oración, esto debe estar presente en nuestras mentes. Pero no solo eso. Cuando pensamos en la gloria de Dios, lo primero que debe venir a nuestra mente es el reino de Dios, por lo cual clamamos, venga tu reino. Básicamente lo que pedimos en esta petición es tres cosas. Que Cristo ejerza un mayor dominio sobre nuestros corazones en lugar del pecado y del yo. Eso es lo primero que dijimos, que significa venga tu reino. Cuando oramos que el Señor ejerza mayor dominio sobre nuestras vidas, que gobierne nuestras vidas, estamos clamando por esa petición. En segundo lugar, que el Evangelio sea proclamado en todo el mundo para que más personas se sometan voluntariamente a su gobierno. Y finalmente, estamos hablando de la venida del reino en cuanto a la consumación final de ese reino y la erradicación absoluta del mal. Esas tres cosas, dijimos la última vez, implica venga tu reino. En pocas palabras, la victoria de Cristo sobre Satanás y su esquema de maldad. Ya Cristo inauguró su reino. Está gobernando en los corazones de los creyentes,
pero es preciso que vuelva para condenar el mal y entronarse definitiva y completamente sobre su pueblo. Lo que dijimos esta mañana, el ya y todavía no. Como hemos dicho en otras ocasiones, para muchos la oración es el medio por el cual podemos casi obligar a Dios a hacer nuestra voluntad. Eso para muchos es la oración. Pero en este modelo de oración, nuestro bendito Señor nos está enseñando que lo más importante es la gloria de Dios, la venida de su reino y el cumplimiento de su voluntad, que se hagan presentes y cada vez más evidentes en nuestras vidas y en este mundo. Así que vamos a enfocar este tema bajo 4 encabezados en forma de pregunta. La primera es, ¿qué es la voluntad de Dios? Cuando hablamos de esta petición tenemos que preguntarnos, ¿qué es la voluntad de Dios? Es interesante que así como hay dos maneras de ver y entender el reino de Dios, uno universal y absoluto sobre toda su creación y otro particular y especial sobre sus hijos, tenemos que reconocer dos maneras de ver y entender su voluntad. Una, su voluntad decretiva y soberana sobre toda su creación, y otra, su voluntad preceptiva sobre los súbditos de su reino. Hay dos tipos de voluntad en Dios que no se contradicen para nada, se complementan más bien. Una es su voluntad decretiva y soberana, es decir, que todo cuanto Él ha ordenado se cumple, y otra su voluntad preceptiva para los súbditos de su reino. Primero, su voluntad decretiva y soberana se refiere principalmente al hecho de que Dios soberanamente ha decretado y determinado todo cuanto va a suceder. Por ejemplo, en Efesios 1:11, Pablo nos recuerda esta verdad diciendo, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahí tenemos esa voluntad decretiva, soberana. Él actúa de acuerdo a su voluntad soberana. Nada hay que suceda que Dios no haya predeterminado y sin su conocimiento. Apocalipsis 4:11 también nos dice que los ángeles cantan en el cielo, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad, esa palabra voluntad allí implica eso, tu voluntad soberana, decretiva, por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo cuanto existe es porque fue la voluntad soberana de Dios. Y en segundo lugar, la voluntad preceptiva. Se refiere a todo aquello que Dios ha ordenado de manera clara y precisa que los hombres deben hacer. ¿Qué es la voluntad preceptiva? Es aquello que Dios ha ordenado de manera clara y precisa que los hombres deben hacer. Él, como rey, tiene todo el derecho y autoridad de pedir o demandar cualquier cosa que quiera de sus súbditos en su reino. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es lo que Dios desea de nosotros autoritativamente, que seamos santos. Y más adelante vamos a entrar más en detalle sobre este asunto. Más adelante en el apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, aquí está hablando de la voluntad preceptiva, permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios, en este caso, es vivir de acuerdo a los deseos de Dios, aquello que Él quiere que yo haga. Y es precisamente, hermanos, sobre esa verdad, sobre ese tipo de voluntad que nuestro Señor Jesucristo está refiriéndose en esta oración. Se está enfocando principalmente en su voluntad preceptiva. Cabe recordar que la voluntad decretiva de Dios se cumple sí o sí, ¿verdad? Es perfecta. Acuérdense de las palabras de Nabucodonosor en Daniel 4:35. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad soberana y decretiva.
Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Así que no necesitamos orar porque se cumpla su voluntad soberana. Esa va porque va. Esa ya está, esa se cumple, esa es perfecta. Pero en lo que respecta a su voluntad preceptiva o la obediencia a sus mandamientos, es otra la historia. La rebelión que una vez comenzó arriba en los cielos, vino y se encarnó en nuestro primer padre, Adán. A partir de ese momento, todos los hombres venimos con una indisposición a someternos voluntariamente a su voluntad. Es por eso que nuestro bendito Señor nos enseña a pedir que su voluntad preceptiva se cumpla en la tierra, así como se cumple a la perfección en el cielo. Ya vimos entonces qué es la voluntad de Dios y hemos dicho dos cosas. Que la voluntad de Dios, por un lado, es su voluntad decretiva y soberana, por el cual gobierna todas las cosas y todo lo que Él ha decretado sucede. Y segundo, su voluntad preceptiva, que es aquella voluntad que Él ha revelado en su palabra y que desea que todos los hombres la cumplan. Ahora, la siguiente pregunta, a la luz de esta petición, que se haga su voluntad como en el cielo, así también en la tierra, la siguiente pregunta sería, ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Esa es la pregunta. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Cuando observamos la forma en que los ángeles y los seres celestiales le rinden obediencia a la voluntad de Dios, notamos las siguientes características. Primero, su obediencia es exclusiva. La obediencia de los ángeles en el cielo es exclusiva. Hay un solo lugar donde nadie se rebela contra la voluntad preceptiva de Dios y ese lugar es el cielo. En el cielo se obedece exclusivamente la voluntad de Dios. Como ustedes saben, hubo una vez que un ángel se quiso rebelar contra Dios, ¿verdad? Y ya saben la historia. Dios tuvo que expulsarlo del cielo. En Isaías 14:12 se nos dice, ¿cómo caíste del cielo? Allá no se permite ningún tipo de rebelión a su voluntad. Todo aquel que se rebela simplemente es expulsado del cielo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y sabemos de quién está hablando allí. Ninguna rebelión se puede permitir en el lugar donde se encuentra la presencia misma de Dios. El cielo es, por decirlo así, la sede del reino de Dios. Y en ese reino no está permitida la rebelión contra el gran rey. Ninguna voluntad se contrapone a la suya. Los ángeles viven y se mueven únicamente dentro del marco de esa voluntad. No solo soberana, sino preceptiva. En segundo lugar, una segunda característica respecto a la voluntad en el cielo es que su obediencia, la obediencia de los ángeles es universal. Los ángeles en el cielo obedecen toda la voluntad de Dios, sin importar de qué se trate. Los ángeles obedecen toda la voluntad de Dios, más allá de lo que Él les pida. Puede tratarse, por ejemplo, de la destrucción de un imperio. En 2 de Reyes 19:35 leemos, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios. Los asirios eran el gran imperio en aquella época. Y dice que vino el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todos eran cuerpos muertos. El Señor mandó su ángel a destruir un imperio y lo hizo. Pero también puede tratarse, por ejemplo, del cuidado de sus hijos. Daniel 3:28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Cuando Dios manda o da la orden de cuidar a sus hijos, siempre hay quien los cuida. Nosotros cuando salimos en la mañana al trabajo, seguramente tenemos un ángel de Dios guardándonos. También puede tratarse de traer un mensaje divino. Lucas 1:19.
Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Así que, como vemos, la obediencia de los ángeles a la voluntad de Dios es una obediencia universal. No importa qué tipo de labor se trate, los ángeles obedecen la voluntad de Dios. Nada es demasiado bajo o demasiado alto. Ninguna orden es demasiado pesada o insignificante. Los ángeles rinden obediencia no solo exclusiva, sino universal. Pero en tercer lugar, su obediencia es inmediata. Los ángeles vuelan para obedecer al Señor. No en vano tienen alas. No, pues no, pero no solo por eso, sino por la disposición que tienen para obedecer inmediatamente la voluntad de Dios. Cuando Pablo se encontraba en medio de la tempestad, con muy poca esperanza, un ángel de Dios vino a fortalecerlo en un momento oportuno. Hechos 27, versículos 23 al 24 dice lo siguiente: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Noten, esta noche ellos estaban naufragando, estaban en medio del mar, y Pablo dice: esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Qué consolador, ¿no les parece? De quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Ahí está. Su obediencia fue inmediata. En el momento oportuno llegó el ángel de Dios. Después que el Señor Jesucristo hubo estado en el desierto 40 días y 40 noches sin alimento, también nos dice Mateo 4:11 que venían ángeles y le servían. La obediencia de estos ángeles es inmediata, oportuna. En Lucas 22, 42 al 43 leemos lo siguiente. En la narración del Getsemaní dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Noten cómo la obediencia de los ángeles a la voluntad preceptiva de Dios es inmediata. En el momento oportuno, los ángeles cumplen su voluntad. Siempre llegaron en ese momento. No solo obedecen a la voz de Dios, sino que lo hacen con diligencia, con prontitud. Noten también cómo dice Lucas 1:19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Cuando dice estoy delante de Dios, quiere decir o da la impresión de que estos ángeles esperando que Dios los mande a hacer algo para inmediatamente salir corriendo y hacer su voluntad. ¿Qué palabras? Yo estoy siempre delante de Dios. Su obediencia es una obediencia exclusiva, universal e inmediata. Pero también tenemos que su obediencia es continua o permanente. No hay nada en las Escrituras que nos indique que los ángeles pueden desobedecer. Ya sabemos qué fue lo que le sucedió a aquellos que siguieron la rebelión de Lucifer, ¿verdad? Y permanecerán en ese estado para siempre. Pero los que no cayeron, ellos también permanecerán ya para siempre obedeciendo la voluntad de Dios. La desobediencia para ellos simplemente está fuera de su consideración. Los ángeles que no cayeron en la rebelión de entonces van a permanecer así hasta siempre. Por eso nuestro Señor Jesucristo quiere que pidamos que su voluntad preceptiva sea hecha en la tierra así como en el cielo. La obediencia de los ángeles es exclusiva, universal, inmediata y continua. Y finalmente, la obediencia de los ángeles es deleitosa. Los ángeles se deleitan en obedecer la voz de su amo continua e inmediatamente. Para ellos no es nada pesado, no hay pesadumbre ni quejas al cumplir la voluntad de Dios. No son como el hijo que obedece a regañadientes, no. Para ellos es un deleite cumplir la voluntad de Dios. En la visión del profeta Isaías leemos lo siguiente, en Isaías 6, versículos 2 y 3. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro
noten cómo estos ángeles cumplen la voluntad de Dios. El uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Lo hacen con gozo, con alegría, el uno al otro daban voces diciendo. Noten también la actitud de los ángeles inmediatamente después del anuncio a los pastores sobre el nacimiento de Jesús. En Lucas 2, versículos 10 y 12, dice: y repentinamente, después de que el ángel dio el anuncio a los pastores, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Vemos allí el gozo, la alegría que había en estos ángeles al obedecer la voluntad de Dios, al traer este mensaje de esta buena noticia de Jesucristo. Por eso nuestro bendito Señor nos enseña a orar pidiendo que su voluntad sea hecha en la tierra así como en el cielo. En otras palabras, nuestro bendito Señor desea que nosotros pidamos aquello que sus ángeles en el cielo hacen con respecto a su voluntad. Una obediencia exclusiva, una obediencia inmediata, una obediencia universal, una obediencia continua y una obediencia deleitosa. Ahora, ¿cuál es el significado de la petición en sí? Esa es la tercera pregunta. ¿Cuál es el significado de la petición en sí? Bien, hermanos, al pedir que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra así como en el cielo, estamos pidiendo por algo que nos afecta en el presente, pero a la vez estamos orando por algo futuro. ¿En qué sentido pedimos que su voluntad sea hecha ahora en la tierra así como en el cielo? Para esto debemos observar la petición en el marco del Padre Nuestro. Es interesante el orden lógico y natural de estas peticiones. Acerca de las primeras tres peticiones, el comentarista John Brown dice lo siguiente: estas tres peticiones, bueno, antes de decirlas, voy a mencionarlas otra vez. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Y dice este comentarista lo siguiente: estas tres peticiones están muy íntimamente conectadas. El gran objeto que deseamos es la gloria de Dios, la santificación de su nombre. El gran medio para obtenerlo es la venida de su reino. Y la manifestación de que su reino viene y su nombre es santificado es que su voluntad es hecha en la tierra como en el cielo. Es interesante. Cuando nosotros oramos de esta manera, como el Señor Jesucristo nos está enseñando, estamos pidiendo exactamente esto: que su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. De esa manera estamos proclamando y estamos rogando por la venida de su reino, y de esa manera estamos honrando y santificando su nombre. Es importante no quebrar esta conexión para no perder de vista la esencia de esta maravillosa oración. Esta es la oración perfecta. No en vano el Señor nos la dejó como modelo. Una vez comprendemos que estamos bajo el gobierno de un Dios soberano y que no nos pertenecemos a nosotros mismos, entonces viene a la mente el hecho de que nuestros deseos y voluntad deben estar sujetos a la voluntad de Cristo nuestro Rey. Como dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no hago mi voluntad, ahora hago la voluntad del Rey que me envió. Eso es lo que significan esas palabras de Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La pregunta es: ¿qué hacemos con nuestras vidas? ¿Hacemos su voluntad o hacemos nuestra voluntad? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Lo que Cristo espera de sus súbditos es que, abandonando todo vestigio de pecado y orgullo en nuestros corazones, nos rindamos a su buena y perfecta voluntad. Eso es lo que espera Dios de sus súbditos.
Y ya sabemos quiénes son sus súbditos. Todos aquellos que componen el reino de Cristo. ¿Y quiénes componen el reino de Cristo? Todos aquellos que han sido llamados a través de la fe en Jesucristo. Miren cómo lo expresa el apóstol Pablo también en Romanos 6, versículos 12 al 14. No reine pues el pecado. Ya el pecado no tiene control sobre nosotros. Si el pecado nos controla, hermanos, entonces déjeme decirle que estamos o están en un serio problema. Porque solo hay dos reinos, dijimos la vez pasada. O estamos bajo el reino de Cristo o estamos bajo el reino de Satanás. Si el pecado es el que controla y gobierna tu vida, entonces quiere decir que estás bajo el reino de Satanás y no bajo el reino de Cristo. Miren cómo dice allí. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Eso ya no está en la mente del creyente, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable y por lo tanto también eso implica un cambio de naturaleza en mi persona. Ya no obedezco las órdenes del pecado y de Satanás, ahora obedezco las órdenes de Cristo y hago su voluntad. Porque como dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Y por qué? Pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si has sido revestido de la gracia de Cristo, entonces ya no hay ninguna razón para seguir sujetándote al pecado. Ahora te sujetas a la voluntad de Cristo. Ahora la gracia gobernante de Dios en nuestros corazones nos guía, nos conduce a pedir y a hacer la voluntad de nuestro gran Rey Jesucristo. Ese es el deseo del corazón de todo verdadero cristiano, de todo aquel que es súbdito en el reino de Cristo. Desea hacer y cumplir las órdenes de su Rey. Que nuestra obediencia a su voluntad sea hecha en la tierra, así como los ángeles la hacen en el cielo. Ese es el significado de esta petición. Y ahora tenemos que hacernos una siguiente pregunta, una cuarta pregunta. Si ya sabemos cómo se cumple la voluntad de Dios en el cielo, si ya sabemos cuál es el significado de la petición, entonces la pregunta que sigue es, pues, ¿qué debemos pedir entonces? ¿Qué debemos pedir? Esa es una buena pregunta, ¿no les parece? El Señor nos enseña a que pidamos o que se haga su voluntad en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestras familias, en la tierra, dice. ¿Qué debemos pedir entonces? Bien, si Dios es nuestro Padre y Cristo nuestro Rey, entonces nuestras peticiones deben estar enfocadas principalmente en esa realidad. Cuando pedimos que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, estamos pidiendo varias cosas. Primero, lo que debemos pedir primariamente es lo que Él mismo pide de nosotros. Repito, lo que debemos pedir primariamente es lo que Él mismo pide de nosotros. Esto es interesante porque Dios nos pide a nosotros algo que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer. ¿Sí? Dios a nosotros nos pide algo que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer. Por eso tenemos que pedírselo a Él. ¿Y qué es eso? 1 Tesalonicenses 4:3. Interesante. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios para todos sus súbditos en su reino. La santificación. Pero ¿qué pasa? Que nosotros por nosotros mismos no podemos hacerlo. Por eso, si queremos que la voluntad de Dios se haga en mi vida, en nuestras vidas, lo primero que tenemos que pedir es aquello que Él pide de nosotros. ¿Qué pide de nosotros? Santificación. Esa es su voluntad, nuestra santificación. Así que esa debe ser una de las primeras cosas que debemos pedir nosotros, la santificación. También el apóstol Pablo en Efesios nos deja saber que el propósito de la elección es ese mismo. Dice, para que seáis santos, dice en Efesios 1:3.
escogidos desde antes de la fundación del mundo para que seáis santos y sin mancha delante de Él. Ese es su propósito elector. Pero eso es algo que nosotros no podemos hacer, por eso tenemos que pedírselo a Él. Y en 1 Pedro 1:15 también dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Y cómo podemos eso? Por eso tenemos que pedirlo, que se haga su voluntad en mi vida. Que el Señor nos haga santos a nosotros. Esa es su voluntad para nosotros. Cristo mismo ora de esa manera en su oración sacerdotal en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Noten, esa es la voluntad de Cristo para nosotros, que seamos santos. Santifícalos en tu verdad, le dice a su Padre. Tu palabra es verdad. Que nos santifique, que nos guarde del pecado, de Satanás y de nosotros mismos, que nos aparte para complacerlo a Él únicamente, amándole, obedeciéndole, sirviéndole y haciendo todas las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso significa hacer su voluntad. Pero para hacer su voluntad tenemos que pedírsela a Él. Tenemos que pedir que Él, de su gracia, ponga en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas y eso es lo que debemos pedir a Él en esta petición, la santificación. Pero lo segundo que debemos tomar en cuenta al hacer esta petición es lo que Cristo mismo desea para nosotros en Juan 17:11. Dice allí, Padre Santo, esto es algo que me impactó muchísimo de esta oración, de la oración sacerdotal. Hay mucho que extraer de allí. Juan 17:11, Padre Santo, a los que me has amado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno. Para que sean uno, así como nosotros. Versículos 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Para qué? Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Wow. ¿Cuántas veces se menciona allí la palabra uno o hace referencia a la unidad? Yo veo por lo menos 5 en estos 4 versículos. 5 veces hace referencia a la unidad como aquello que Dios quiere para nosotros, que seamos uno, así como Él y el Padre son uno. Así que es la voluntad de Dios para nuestras vidas también que seamos ¿qué? Uno. Que seamos uno de un mismo sentir, de un mismo espíritu. Que seamos de una misma mente, de un mismo pensamiento. Es claro el énfasis de la oración. Lo que desea Cristo con todo su corazón es que seamos uno, así como ellos son uno. Y qué buena manera de pedir que se haga la voluntad de Dios en nosotros y en nuestra iglesia, ¿no les parece? Que nos haga uno, de un mismo espíritu, de un mismo pensar. En tercer lugar, y muy de la mano con lo anterior, al hablar de la voluntad preceptiva de Dios, inevitablemente tenemos que hablar de la ley de Dios, porque después de todo, en ella de manera clara y contundente se expresa su voluntad revelada a todos los hombres. ¿Quiere el hombre natural saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Queremos nosotros saber cómo agradar a nuestro Padre y a nuestro Rey? Pues debemos mirar la ley, pero no la letra, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y Cristo mismo se encarga de enseñarnos el espíritu de la ley y darnos su correcta interpretación. En Mateo capítulo 22, el Señor Jesucristo respondiendo a los fariseos sobre la pregunta del gran mandamiento, versículos 37 al 40, noten cómo el Señor Jesucristo
de una manera tan clara, tan contundente y tan hermosa nos presenta la ley. Aquello que los escribas y fariseos habían hecho de la ley, algo pesado, algo que era digno de aborrecer por todos los hombres, miren cómo lo presenta nuestro bendito Señor. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Como Pablo lo resume, el cumplimiento de la ley es el amor. Tengo que hacer mención de la ley porque la voluntad revelada de Dios de una manera clara y expresa está en la ley de Dios. Él en sí mismo es esa ley. Y alguien que cumpla los 10 mandamientos a la perfección, entonces en ese momento se convierte prácticamente en la misma naturaleza que Dios, porque esa es la revelación de su ser y de su carácter. Pero el punto es que nadie puede cumplir eso, nadie puede llegar a ese nivel, solamente uno cumplió con eso. Pero Cristo quiere o desea para nosotros que su voluntad sea cumplida. Y Cristo aquí nos está diciendo que la manera en que nosotros cumplimos esa ley es amando. Pero ¿saben algo, hermanos? Que aún para amar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestra mente, como dice aquí, y para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, aún para eso dependemos de la gracia de Dios. Porque nadie, ningún hombre sobre la tierra puede amar a Dios, como dice aquí. Acuérdense ustedes del joven rico. El joven rico era un hombre legalista, porque era un hombre que según él cumplía todos los mandamientos. No robaba, no mataba, no era infiel a su esposa. Era un hombre digno de admiración. Pero cuando el Señor le dijo: ok, solo te falta una cosa, vende lo que tiene y dalo a los pobres. ¿Qué pasó con ese hombre? Se le arrugó su corazón porque amaba más el dinero que a Dios. Ahí está de manera clara que ni siquiera nosotros podemos amar a Dios por nosotros mismos. Pero orar que su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo es pedir eso. Es pedir que Dios nos dé más amor por Él, por su palabra, por nuestros hermanos y por este mundo que está en tinieblas, aún por nuestros enemigos. Porque para esto ninguno de nosotros somos suficientes. De esta manera cumplimos la ley y los profetas, cumplimos su voluntad revelada. En cuarto lugar, es la voluntad de Dios que a través de nosotros su reino se expanda y su nombre sea dado a conocer. Esto también podemos pedir en esta petición, que su reino se expanda y su nombre sea dado a conocer. Miren cómo dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Nosotros estamos aquí con una misión, hermanos, mientras estamos en esta tierra. Por eso aún el mundo no ha sido acabado, no ha sido destruido, porque Dios está esperando que el último de los escogidos llegue a la fe y al arrepentimiento. Pero ¿cómo va a llegar si no hay quien les predique? Aquí dice: yo los he enviado al mundo. De esa manera también cumplimos la voluntad de Dios. Versículos 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Qué significa esto? Esto implica que aquellos que van a creer porque se les va a predicar el evangelio. ¿Lo ven? Por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tenemos otra vez allí. Y versículo 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Noten también el énfasis de la oración en este sentido. Cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas también implica el hecho de proclamar
el reino de Dios. Y implica el hecho de que el nombre de Dios sea dado a conocer en todo el mundo. De esa manera también rogamos que su voluntad sea hecha en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Y esto a nosotros, de hecho, nos debe dejar una aplicación en cuanto al evangelismo. ¿Qué tan evangelistas somos nosotros en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, en nuestros trabajos? Porque esa es la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Pero aún para eso debemos rogar al Señor que haga su voluntad en nosotros. Que, como decía Pablo, que el Señor nos abra puertas, ¿verdad? Para que podamos de una manera clara y contundente proclamar el Evangelio. Y en último lugar, y no menos importante, al pedir que Dios haga su voluntad, no pedimos que Dios cambie las circunstancias, sino que Dios sobre nosotros y nos ayude a reaccionar correctamente frente a ellas. Cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad, debemos ser conscientes de que no debemos esperar que Dios cambie las circunstancias a nuestra conveniencia, sino más bien de que Él obre en nuestros corazones. Si estamos en una circunstancia adversa, quizás es porque el Señor quiere moldear algo en nosotros, quiere moldear nuestro carácter. No que no podamos orar por las circunstancias en sí, no, eso no es lo que estamos diciendo. A lo largo de las Escrituras, vemos que los santos de Dios oraron por peticiones especiales. No obstante, el enfoque de sus oraciones no eran sus necesidades personales, como el buscar la gloria de Dios, promover el avance de su reino y aceptar la voluntad de su rey. Eso era el énfasis de sus oraciones. Y fue lo que se leyó hace un momento el hermano Arnaldo en Daniel capítulo 9. Qué oración tan hermosa. Y quizás ya no vamos a ir allá, por eso se leyó. Pero si ustedes se detienen en la casa y hacen lectura de esta oración otra vez de una manera cuidadosa, van a notar la manera tan hermosa como Daniel hace esta oración. Él está orando por la liberación de su pueblo. Él tiene algo en mente. Sí, él tiene algo en mente. Él está orando por la liberación, pero él no lo hace demandándolo como muchos quieren, sino que lo hace con humildad. Lo hace reconociendo la gloria de Dios. Lo hace con arrepentimiento. Lo primero que vemos en esta oración es que encuentra afinidad con el Dios soberano basándose en las Escrituras. Ustedes van a ver cómo él dice que revisando los libros se dio cuenta de que había llegado el cumplimiento de las 70 semanas de la cual había hablado el profeta Jeremías, lo cual implica que este hombre estaba en serio metido con las Santas Escrituras. Lo segundo que podemos ver en esta oración es que hay una actitud de humildad. Dice que envuelto en polvo y ceniza, lo cual implica una actitud de humildad, de reverencia ante este Dios. Lo tercero que vemos allí es que reconoce ante quién se está acercando y lo adora. Toda la creación, toda la oración en sí es un acto de adoración, como les decía hace un momento. En cuarto lugar, hace confesión de pecados por todo el pueblo. Ustedes van a leer repetidas veces como Daniel dice: de su pueblo es la mancha, nuestra es la confusión de rostro, porque contra ti hemos pecado, nos hemos apartado de lo que nuestros padres nos enseñaron, de la ley que diste a Moisés. Arrepentimiento. Y quinto, reconoce que la salvación es del Señor. Versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Qué oración tan hermosa. Noten que Él está pidiendo por una circunstancia particular. Por eso les decía, no que no podamos pedir por las circunstancias, pero noten la manera como lo hace un santo de Dios. Lo hace como un acto de adoración, lo hace con humildad, lo hace con arrepentimiento. Lo hace en afinidad con las Escrituras. ¿Qué manera de orar? Aprendamos de Daniel a interceder por nosotros mismos y por otros. Él no estaba enfocado tanto en su necesidad, aunque tenía razones para estarlo, como por dar la gloria a Dios y reconocer su pobre y lamentable condición.
Ahora observemos el ejemplo supremo de cómo oraba Cristo horas previas a su muerte. Mateo capítulo 26. Allí tenemos el testimonio. El Espíritu Santo nos deja saber cómo es que nosotros hemos de pedir que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Dice el Señor Jesucristo allí, postrado, humillado, angustiado, versículo 39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Jesucristo sabía lo que se le venía en el momento. Ya estaba empezando a sentir, a experimentar las llamas del infierno en sus pies. Y de una manera literal casi. Porque Cristo en ese momento estaba tomando nuestros pecados. Y entonces estaba dejando de ser visto por su Padre como su amado Hijo. Y entonces estaba empezando a ser visto como uno de nosotros. Y ya estaba empezando a sentir esa angustia terrible. Y dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué manera de orar en esa angustia? Jamás nadie ha sufrido la angustia que sufrió nuestro Señor Jesucristo. De una vez les aclaro. Nadie, porque nadie va a sufrir la condenación de tantas personas que Cristo salvó al morir en la cruz. Pero sin embargo dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar esta copa de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Lo que estamos enseñando ahorita del Padre Nuestro, hágase tu voluntad. A veces no queremos pasar circunstancias difíciles. Pero sin embargo tenemos que decir, si no puede pasar esta copa de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y versículo 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Lo cual implica el nivel, el grado de angustia en el que se encontraba nuestro Señor Jesucristo. Y qué insistencia tenía en estas palabras. ¿Podemos orar como Cristo? ¿Podemos seguir el ejemplo de nuestro gran Rey? Podemos orar y pedir cualquier cosa, hermanos, a través de Jesucristo, siempre y cuando hayamos rendido nuestra voluntad a la suya. Tengamos en mente la venida de su reino y tengamos por objeto la gloria de Dios. Finalmente, quiero que veamos la voluntad de Dios desde una perspectiva divina. ¿Qué hace nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo ante nuestras adversidades? Esa es una pregunta con la que quiero terminar. ¿Qué hace nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo ante nuestras adversidades? Porque como les decía al principio, muchos dicen, pero ¿dónde está Dios en estas circunstancias, verdad? No lo podemos ver. Bien, hermanos, es relevante considerar esta perspectiva porque después de todo es la más acertada y la más importante para tener una mayor confianza en nuestro Señor. Y para esto, si quiero, y los invito a que vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11. Y lo primero que vamos a ver es, llega la adversidad y se revela el propósito de la misma. Vamos a ver un ejemplo claro de la perspectiva divina del Señor Jesucristo en nuestras adversidades. Juan 11, versículos 1 al 5. Entonces enfermó uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Por lo que vemos aquí, este hombre Lázaro era un ser muy querido por el Señor, ¿verdad? Porque le dicen, el que amas, aquel que tú quieres, está enfermo. Y oyéndolo, Jesús dijo, mire qué palabras dice. Esta enfermedad no es para muerte,
sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Qué palabras tenemos aquí? Esta es la perspectiva divina, hermanos, de las circunstancias que son adversas. Aquí vemos y escuchamos a la voz de Cristo mismo diciéndonos eso. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Aquí tenemos entonces cuando llegan las adversidades, pero también tenemos el propósito de las mismas. ¿Cuál es el propósito de las adversidades en un creyente? La gloria de Cristo. Ahí está. Ahora, Dios no manda ninguna adversidad sino un propósito santo, justo y bueno. Pero lo segundo que tenemos es que las circunstancias empeoran. Versículos 11 al 14. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Ellos pensaban que Cristo les estaba diciendo: no, él ya está descansando y él se está recuperando. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Ya sabía que había muerto. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. En otras palabras, las circunstancias empeoraron. Lázaro estaba enfermo y Jesús lo amaba tanto y dijo: esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios. Y ahora llega la noticia de que Lázaro ha muerto. Las circunstancias empeoraron. No oramos, hermanos, para que las circunstancias cambien. Muchas veces van a empeorar. Esto también es algo que debemos tener claro. No oramos para que las circunstancias mejoren, porque muchas veces van a empeorar. Tercero, hay una enseñanza invaluable. Versículos 21 al 26. Y Marta dijo a Jesús, noten cómo dijo: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta creía. Marta era una creyente. Ella creía en la resurrección del día final. Ella tenía esa fe. Aun cuando su hermano había muerto, ella estaba con esperanza de que iba a resucitar su hermano un día, ¿verdad? Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Este es uno de los 7 yo sois que se encuentran en el Evangelio de Juan. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor aprovechó esta circunstancia adversa para dejar una enseñanza. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Las más sublimes enseñanzas siempre tienen que pasar los más grandes desafíos. Una persona que pasa por estas circunstancias, como las que vemos en este pasaje que estamos viendo, van viendo que estamos yendo parte por parte, ¿no? Entonces, tiene estas grandes enseñanzas. Cuarto, no estamos solos en la adversidad. Versículos 32 al 35. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Por si acaso, algunos pensaban que solo era Marta, no, María también. María dijo lo mismo: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban,
también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, ven y ve. Jesús lloró. 2 palabras. No estamos solos en la adversidad. Jesús también se conmueve. Jesús está con sus hijos, con sus súbditos. Él no es un rey tirano, por si acaso. Alguno puede pensar, no. Él es un rey personal que está interesado en el bienestar de sus súbditos. Cristo, nuestro sacerdote y rey, también sufre nuestras penas con nosotros. Quinto, oposición y desaliento. Versículos 36 al 37. Esto que yo estoy haciendo ahorita, hermanos, es así súper rápido, porque esto es para otro sermón. No lo voy a hacer, pero digo, esto es un bosquejo de un sermón, lo que estoy haciendo. Versículos 36 al 37. Oposición y desaliento. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, cuando vieron a Jesús llorar, ¿no? Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Por eso les decía, siempre que se expone el evangelio, siempre que se presenta a Jesucristo, hay oposición y desaliento. Eso es seguro que va a pasar. Por eso no debemos desanimarnos. Aun cuando las adversidades llegan y aun cuando se levanten personas en contra de nosotros o en contra del que está abatido, desalentado, enfermo, puede tener la confianza y la seguridad de que Cristo ya pasó por eso. Siempre se levantan enemigos de la cruz para desalentar al abatido. Sexto, una respuesta inesperada. Versículos 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El Señor ya como que nos estaba dando pistas antes, ¿no es cierto? En el versículo 4 dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, y para que el Hijo de Dios sea glorificado en ellas. Luego Cristo le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahora aquí en el versículo 40 dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, y me encanta que este versículo y estas palabras estén aquí, dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía, noten estas palabras, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. El Señor Jesucristo ya sabía lo que iba a hacer, pero el Señor Jesucristo dijo esto en voz alta para que todos los que estaban viendo y oyendo al Señor Jesucristo creyeran en Él, para que vieran su gloria, para que se cumpliera el propósito de esta enfermedad, como vimos en el versículo 4. Para que crean que tú me enviaste. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y salió. Finalmente se cumple el propósito divino por el cual había sido enviada la prueba. El propósito firme de Dios al someternos a tales circunstancias es la manifestación de su gloria y su poder, enseñándonos cosas grandes y moldeando nuestra persona y nuestro carácter. No en vano llegan las adversidades a nuestra vida. En conclusión, nuestra preocupación principal, hermanos,
Nuestra preocupación principal no debe ser que el Señor cambie las circunstancias. Debiera ser el predominio de su voluntad sobre la nuestra. No es Él quien debe sujetar su voluntad a nuestros deseos, sino nosotros sujetar nuestros deseos a su voluntad. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando Dios tiene el control y dominio absoluto sobre nuestras vidas, cuando Cristo está reinando en nuestros corazones, entonces nuestros deseos y nuestra voluntad quedan sujetos a los deseos y a la voluntad de Cristo nuestro Rey. Y solo entonces podemos entender y aceptar la voluntad de Dios como buena para nosotros. Esto es rendirnos a la voluntad de nuestro Rey. Que Él sea el que tome control de nuestras vidas. Que Cristo se entrone en nuestros corazones. Solo así podemos orar de acuerdo a su voluntad y concedérsenos nuestras peticiones. De esta manera, Dios espera de sus hijos que rindamos obediencia en la tierra como los ángeles lo hacen en el cielo. Por eso nuestro Señor nos enseña a orar que su voluntad sea hecha en la tierra así como en el cielo. Hermanos, que el Señor nos ayude, nos dé humildad para creer, para aceptar su voluntad y para rendirnos absolutamente a su señorío. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, quedamos expuestos ante ti porque tu palabra es cortante más que toda espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que deja al descubierto aún los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Hemos sido expuestos ante ti. Te suplicamos, oh Dios, por amor a Jesucristo y por amor a ti mismo, sálvanos. Salva, Señor, aquellos que te has propuesto salvar. Te rogamos, Señor, perdona nuestra incredulidad. Te rogamos, Señor, perdónanos por nosotros querer ser los señores de nuestra vida, por entronarnos en nosotros mismos. Pero te suplicamos, oh Dios, que sea Cristo el que crezca, que sea Cristo el que se entrone, que podamos rendir de una manera voluntaria y deliberada nuestra voluntad y nuestros deseos a la voluntad de Cristo nuestro Rey. Que sepamos y entendamos que su voluntad es mucho mejor, mucho más confiable y perfecta para nosotros también. Y que de esa manera es que podremos darte la gloria y la honra como solo tú eres digno. Te suplicamos, oh Señor, entrónate en nuestros corazones. Toma el control de nuestras vidas. Y también te rogamos que nos ayudes a aceptar tu voluntad como viene. A veces con adversidades que no queremos pasar. Pero te rogamos, Señor, por tu Espíritu, que nos ayudes a verlas siempre desde esa perspectiva divina, como lo vimos hace un momento. Te lo suplicamos, Señor. Te suplicamos no que cambie las circunstancias, sino nuestros corazones. Haznos más semejantes a la imagen de Jesucristo, tu Hijo, en cuyos méritos te pedimos y te rogamos estas cosas. Amén.